Gracias por la invitación como IAB Uruguay y el vínculo que tienen con universidades en Uruguay, lo cual nosotros admiramos también y deseamos mucho también poder compartir entre los diferentes capítulos de la región todo lo que está sucediendo, desarrollando, con el propósito de que estas experiencias que estamos viviendo de país en país puedan darnos una oportunidad de colaboración a nivel regional de una manera cada vez más cercana. Finalmente, en este entorno digital no existen fronteras. En este entorno estamos a un clic de distancia de cualquier país con la oportunidad de poder aprender de un país a otro. Voy a permitirme compartirles mi presentación, solo un segundito. Y también reiterar la invitación, está la sesión abierta el chat. Si tienen algunos comentarios que vayan haciendo a lo largo de la sesión, voy a tratar de incorporarlos dentro de la dinámica. Tengo entendido que tenemos 50 minutos de presentación y una parte para preguntas y respuestas. Así es que voy a tratar de retar al reloj para poder cubrir muchos de los puntos que cuando me invitaron a hacer esta presentación, empecé a poner mucho material. Y dije, hay muchas cosas que aprender y compartir. Por eso voy a tratar de ser lo más preciso en los tiempos que me han compartido. Esta presentación la hemos titulado Aprendizajes Internacionales de Marketing y Comunicación ante el COVID-19. Y además de que evidentemente va a ser una reflexión a lo que está sucediendo en estos momentos, en estos meses que llevamos de la pandemia, también es una gran oportunidad para preguntarnos qué es lo que está sucediendo en la transformación de las diferentes industrias. Solo como breve recordatorio, como saben, IAB somos una asociación internacional, estamos presentes en 46 países, en México desde hace 15 años y pues nuestro propósito es contribuir al desarrollo y profesionalización de todo el ecosistema de marketing, comunicación, publicidad, evolucionando en un entorno digital. Quise empezar con una pregunta que es emblemático, aunque es un tema muy macro, a cualquier contexto que tiene que ver con la generalidad de la comunicación de marketing. ¿Cuál es el propósito de la comunicación de marketing? Y si lo vemos en un estricto sentido, es construir un puente entre las marcas y las personas que permita acercar la oferta de productos y servicios que estas empresas, que estas marcas representan, pero sobre todo que busca satisfacer las necesidades y deseos de las personas de forma eficiente y rentable. Ese es el propósito de la comunicación de marketing y se ha transformado de forma muy importante este concepto. Porque por un lado, en la forma en cómo lo entendimos en la última parte del siglo XX, nos abocamos mucho a utilizar la publicidad como una de las principales herramientas de comunicación de marketing, pero en esa comunicación publicitaria estábamos también cayendo a un punto de saturación. Saturación donde era tal la cantidad de impactos y mensajes que se estaban generando que empezamos a cambiar la visión de alcance y frecuencia por relevancia. Si a esto le tomamos en cuenta, perdón un segundo, que ese modelo sobre el cual vivimos tomaba en cuenta una visión de un paradigma donde los mensajes eran unidireccionales, la marca se comunicaba de una sola vía al consumidor y buscaba relaciones de corto plazo, es decir, básicamente concretar una venta. El enfoque era muy cortoplacista, muy limitado. En ese sentido, la necesidad de evolucionar la visión de comunicación de marketing de forma responsable y que podamos aprovechar tecnología, datos y contenido, todo esto que es lo que conlleva digital como una sola palabra, pero que en realidad representa estos tres componentes, es en realidad el planteamiento de un nuevo paradigma, de nuevas oportunidades de construirle valor a la relación de las marcas, de las empresas con las personas. De hecho, esta visión de consumidor cada vez está quedándose muy corta, porque un consumidor solamente consume productos y servicios, no es una persona que interactúa en doble vía y que tiene un peso muy importante en términos de proactividad. Así es que en los últimos años, a partir de que hemos ido teniendo una visión más clara de la interactividad de la comunicación, de esta promesa que ofrece digital, así como la capacidad de personalizar la comunicación, es que podemos construir un diálogo, potencialmente construir un diálogo entre marcas y personas. Podemos escuchar las necesidades que tienen, podemos responder conforme a ellas, personalizar nuestra propuesta, nuestro mensaje, pero también la oferta que hacemos a través de los productos y servicios que acercamos con estas personas. Y lo estoy poniendo en un marco de un contexto, porque como vamos a platicar a lo largo de la sesión,
ha habido en estos meses ya que llevamos de pandemia dos vertientes a entender qué significa el COVID. Si por un lado el COVID es un disruptor de las industrias y de los tiempos que estamos viviendo, o en realidad es un catalizador. Y en la gran mayoría de los foros que hemos participado en IAB México, en las diferentes semanas que empezamos a hacer foros de industria para entender cómo diferentes sectores se estaban adaptando al COVID, la gran mayoría coincide en que el COVID-19 es más bien un catalizador de los cambios y que muchas de las cosas que ya estaban sucediendo, lo que están haciendo es que se están acelerando. Entonces, si por un lado estábamos enfrentando una evolución de los patrones de consumo, como es la evolución del comercio electrónico, pues estos patrones se están acelerando quizás 3, 4 o 5 años en una ventana de unos cuantos meses. Pero lo mismo tiene que ver con esta visión de comunicación de marketing. Ad Age, en un estudio que hizo Twitter junto con Magna Global, en 2019 estaban elaborando también esta perspectiva, cómo las marcas que participan en la conversación cultural y que tiene que ver con los aspectos que son relevantes en aspectos sociales para el consumidor, son aquellas que tienen mejores posibilidades de ser relevantes en esa relación. 25% de las marcas que están interactuando en esta conversación en aspectos relevantes para el consumidor influyen en las decisiones de compra de esos consumidores como tal. Hay una clara correspondencia entre las personas, las marcas que están estableciendo un vínculo a partir del valor de su comunicación ligada a construir una relación con la comunidad, a poner en primer lugar a los consumidores o involucrarse en aspectos que tienen que ver con un impacto social para todas las personas. Eso es lo que este estudio de 2019 ya ponía en la conversación. Otro estudio muy emblemático, 2019, y que se actualizó en 2020, es este estudio desarrollado por Havas. Havas que presenta el estudio Meaningful Brands, bajo la perspectiva y datos muy reveladores en términos de que para el 77% de las personas no les importaría, perdón, a las personas no les importaría que el 77% de las marcas desaparecieran. ¿Qué es lo que hace el 23% de las marcas que sí son relevantes para cada uno de nosotros en nuestras vidas? Eso es lo que el estudio de Havas Group de Meaningful Brands pretende indagar. Y básicamente lo que plantea en la teoría del estudio es que una marca que puede inspirar relaciones y conexiones significativas entre las personas y las marcas y que al mismo tiempo puede impactar en resultados positivos para el negocio, es la combinación de estos tres factores lo que hace que una marca sea relevante. Este estudio también indaga en términos de que los esfuerzos de comunicación de las marcas, todas las acciones que una marca emprende, no es solamente la publicidad, sino todos los esfuerzos desde el producto, las acciones de relaciones públicas, las acciones que tienen que ver con toda la cadena de valor de la organización, tienen un impacto y que terminan por verse como algún tipo de contenido, ya sea para provocar, inspirar a las personas, entretener, educar, informar, ayudar o reconocer. Y eso es parte de lo que seguramente en estos ejemplos que les voy a mostrar más adelante del COVID-19 ponen en ese contexto. En ese mismo estudio también comenta que los impactos en el valor de las marcas que son realmente significativas, no están disasociadas de los impactos al valor del negocio. Y que en métricas que tienen que ver precisamente como el impacto en la intención de compra, el impacto en el valor del precio, percibido del precio y la lealtad de la marca, las marcas que son realmente relevantes para las personas tienen una brecha positiva versus las marcas que no lo son. Y que también en la teoría del estudio lo que plantea es, no es suficiente hablar solamente de los beneficios funcionales que el producto ofrece, sino que es importante tener una visión holística de lo que el producto, la marca y la misma empresa en su conjunto representa. Beneficios directos para las personas y beneficios para la colectividad, beneficios para la sociedad. ¿Y qué roles tiene esa empresa, esos productos, esa marca de impacto para las personas? Y tomen en cuenta que esos dos estudios son estudios de 2019, previo al momento que nos ha tocado vivir en este 2020. Así es que creo que todos somos testigos a nivel mundial que el COVID-19 está afectando todas las esferas de nuestra vida personal, profesional, social, familiar,
¿Cómo se están adaptando las marcas ante estos nuevos tiempos para ser relevantes para las personas? Hay marcas que dieron un paso atrás, marcas que decidieron cerrar por completo toda la inversión en comunicación, en marketing, ante un escenario adverso por el aspecto macroeconómico. Y hay otras que estuvieron a la expectativa de entender o readaptar o reenfocar los esfuerzos de comunicación y de marketing, e inclusive otras marcas que aceleraron su inversión en este contexto y ha generado brechas importantes contra los demás jugadores de sus categorías. The Wall Street Journal hace aproximadamente 2 meses tenía este artículo de manera muy destacada y un gran mensaje hacia todas las organizaciones. Y es que tenemos que estar conscientes de que un nuevo consumidor, un nuevo rol de las personas al consumir productos y servicios va a emerger. Y las organizaciones tenemos que estar conscientes de esto y que esa conciencia no solo tiene que ver con el precio, sino las personas conscientes de que los productos, servicios que consuman tienen también un impacto en muchos otros aspectos que van más allá del precio, que van mucho más allá del beneficio funcional que tienen. En México, recién ingresamos al momento de la pandemia, en el mes de mayo, bueno, empezamos como todos en el mes de marzo a migrar a modalidades de trabajo a distancia, pero fue en el mes de mayo donde decidimos lanzar una actualización de un estudio que es muy emblemático para nosotros, que es el estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos. ¿Qué cambios de hábitos se han presentado? Este es un estudio que tiene 12 años, ha sido una radiografía del internauta en México para entender los cambios que ha venido teniendo desde el tipo de dispositivos con los que se conectan hasta qué tipo de contenidos está buscando a la hora de interactuar en plataformas y formatos digitales. Y uno de los datos más emblemáticos de este estudio es este. Al momento que tenemos un histórico de varios años, pudimos ver este efecto de catalizador del COVID-19. En 2017, 2016, 5 de cada 10 internautas en México había hecho compras online. México todavía tiene una brecha muy importante de adopción del comercio electrónico en la gran masa de la población en nuestro país. En 2018, esta cifra ya se había movido a prácticamente 6 y para 2019, 7 de cada 10 internautas se habían hecho compras en línea. Para marzo de 2020, vean cómo la cifra se había movido a casi 7.8, 78% de los internautas estaban haciendo compras en línea y tan solo un par de meses después, de marzo a mayo, esta cifra ya se había movido al 83%. Eso es el tipo de indicadores que empezamos a ver en un aspecto muy específico como el comercio electrónico, de un factor de aceleración en los cambios de hábitos de las personas que tienen acceso a Internet. Y no es exclusivo de México, esto está ocurriendo a nivel global. También hemos visto cómo el uso de plataformas y formatos digitales ha cambiado en algunos aspectos. La mensajería multiplataforma, WhatsApp, Facebook Messenger, etcétera, se están utilizando de una manera muy significativa en dinámicas que no habían ocurrido en periodos previos, inclusive sobre todo para conectar a pequeños negocios. ¿Qué decir de las videoconferencias? Todos estos aspectos medidos son elementos que nos hablan de ese efecto de aceleración que les comentaba. Pero una pregunta ha surgido a lo largo de todos estos meses y que sobre todo se planteó en la perspectiva de que estaba terminando el primer trimestre del año, estábamos todos migrando a estas modalidades de trabajo a distancia y muchas marcas se plantearon este gran interrogante. ¿Deben suspender su comunicación por el COVID-19? Como les decía, muchos sí lo hicieron, pero también planteó una reflexión importante a entender qué es lo que le importa en este momento a las personas. ¿Qué aspectos son relevantes? ¿Tengo algo que decir que sea relevante para ellas? Y hubo muchas industrias, empresas que al no encontrar sentido de propósito para poder conectar con alguno de estos 3 aspectos que ven en pantalla, la salud personal o familiar, la incertidumbre económica o establecer un diálogo en cuanto a acciones que tuvieran un impacto social, dieron un paso atrás, cerraron todo su esfuerzo de comunicación y de marketing. Y hoy vemos a la distancia que esa ha sido una decisión muy grave. Grave porque si entendemos que en ese mismo momento, tanto por un entorno macroeconómico como por un aspecto que está significando cambios de hábitos de las personas, es decir, estamos sustituyendo marcas por otras ante el momento de incertidumbre que estamos viviendo, las marcas que dejaron de comunicarse con estas audiencias
fueron fácilmente sustituidas o están siendo fácilmente sustituidas por otras. Y no solo por el factor de precio. Ad Age en marzo de 2005 ponía justo esto ya en reflexión. Y si bien algunas marcas era muy evidente que sí mantuvieron su comunicación durante las primeras semanas y meses de la pandemia, productos de higiene personal, de limpieza, comidas y servicios de comida online y de e-commerce o elementos o productos que tuvieran que ver con productos de protección como 3M y todos los cubrebocas, pues no todas las categorías, no todas las industrias ampliaron su visión pensando que solo estas categorías eran las que tenían que mantener la comunicación con las audiencias. Y justo es lo que voy a hacer en un recorrido muy amplio, un vistazo a un ejercicio que fuimos haciendo durante varias semanas en México, porque nos dimos a la tarea de generar lo que se llaman Digital Weeks. Cada semana, durante 8 semanas, dimos una mirada a diferentes industrias qué estaban haciendo ante el COVID-19, pero sobre todo también aprendiendo a cómo marcas en otros países del mismo sector se estaban readaptando ante la situación de la pandemia. Un ejemplo, calzado personal, Reebok. Reebok en ese mensaje de poder construir o reconocer el trabajo de las personas que estaban haciendo trabajo destacado, un policía, un médico, un doctor, estaba relanzando un programa que fue muy emblemático hace algunos años, que era un programa de donación. Tú puedes nominar a una persona que por su trabajo destacado o por una actividad destacada podía ganarse un par de calzados deportivos como este. Este programa, bajo el eslogan Sharing the hashtag Reebok Love, era una oportunidad precisamente para dar ese reconocimiento de un par de calzados nuevos a las personas. Otro tema que ha sido tocado es el de conectar en un entorno laboral al talento en formación profesional desde las universidades. ¿A qué nuevo mundo laboral van a conectar? ¿A qué nuevo mundo profesional van a acceder cuando el entorno adverso y macroeconómico habla más bien de recortes, de una economías globales en recesión? Hormel, quienes fabrican spam, comida enlatada, dio un paso adelante y justo lo que planteó es vamos a hacer programas de internship virtual a más de 60 estudiantes de todo el país para que puedan no solamente capacitarse, desarrollar competencias y que ya sea que trabajen con nosotros o que con esas credenciales de aprendizaje profesional que han tenido puedan conectarse con el mundo laboral. Y ese es uno de los primeros pasos que compañías de este tipo dieron para dar un mensaje de confianza. Alibaba, que ha tenido ya por varios años un challenge global de emprendimiento, es un programa que ocurre en 13 diferentes países. Lanzó o readaptó el E-Commerce Talent Global Challenge 2020 para enfocar acciones y soluciones que pudieran implementar ante el COVID-19, con la premisa que los proyectos ganadores se iban a incubar en el hub de Alibaba en Asia y la intención de ser fondeados para poder implementar acciones que pudieran trascender ante el COVID-19. Hyundai, también el sector automotriz, sin duda en los primeros meses, uno de los sectores más afectados por la recesión económica y por la incertidumbre y términos laborales, dio un paso muy importante de forma empática con las personas. Lanzó un programa donde en primer plazo les dijo a las personas, si pierdes, en este momento, ante la situación del COVID, te invitamos a que si necesitas que movamos tu siguiente pago del crédito automotriz que tienes 90 días, lo podamos hacer sin afectar tu crédito, tu línea de crédito. Tan exitoso fue esto que a nivel internacional muchas otras empresas del sector financiero lo empezaron a replicar. Pero inclusive fueron un paso más allá. Hyundai lanza un programa donde le notifica a las personas, si por alguna razón pierdes tu empleo en los siguientes 6 meses, nosotros recorremos el pago de tu automóvil 6 meses. Tienes que demostrar evidentemente que has perdido el empleo, pero bajo una premisa muy importante. No te quedes sin tu auto y este es el momento en que las marcas podemos hacer algo para impactar en tu calidad de vida y ponernos en tus zapatos para apoyarte y apoyar el bolsillo familiar.
Servicios de viaje, sin duda servicios de viaje fue todo lo que tiene que ver con travel ha sido uno de los sectores más golpeados, al no poder desplazarnos físicamente, pues toda la economía de muchos países, incluyendo México, y grandes firmas internacionales, pues han tenido que enfrentar una situación sumamente adversa ante la pandemia. Marriott International no es la excepción, pero de forma muy inteligente, Marriott International lanzó en los siguientes par de meses a que entramos a la pandemia un mensaje de sabemos que en este momento no puedes viajar, pero queremos ser parte de tu nuevo entorno laboral en el que vives. Y te invitamos a que bajes para tus sesiones de Zoom, como hoy todos vivimos en esta nueva normalidad, el que tú puedas recordar y ubicar dónde se encuentran estos resorts y sobre todo con el mensaje de que estamos juntos y pronto, muy pronto, volveremos a viajar nuevamente. Otro ejemplo indirectamente relacionado con el sector de travel tiene que ver este caso que me pareció muy emblemático de una pequeña librería en el sur de Estados Unidos, se llama The Wild Detectives. Es una librería familiar, lo que ven en la parte superior izquierda es una foto de esta pequeña librería en el sur de Estados Unidos. The Wild Detectives decide a las pocas semanas de que vamos a este entorno de distancia social y de no viajes y no desplazamiento físico, hacer un mensaje y decir, cambiamos de giro, nos convertimos en una agencia de viajes. Y bajo el concepto de Book a Trip, lo que realmente detrás de esto plantea es una campaña sumamente atractiva para promover la lectura. Y el mensaje es, hoy que no puedes viajar físicamente, los libros es la mejor forma en que puedes conocer diferentes destinos locales o internacionales. Y qué mejor que viajar a través de un libro que te cuenta una historia de un país, de una cultura, las fotografías de un destino, porque seguramente es una buena forma en donde hoy, aunque no puedes salir de casa, también puedes estar y conociendo otras partes del mundo. Fue tan exitoso esta campaña que pues obviamente le dio un posicionamiento internacional a una pequeña librería en Estados Unidos. Las aerolíneas también hoy están operando muchas de ellas al 20% de la capacidad normal que pueden tener, evidentemente porque los desplazamientos, tanto por restricciones de viaje a nivel internacional, como por una reducción de los viajes tanto laborales como personales o de entretenimiento, han sido fuertemente impactadas. Thai Airways, consciente de que era un momento también de invitar a que las personas se quedaran en casa, decide enfocar su campaña, una campaña dirigida a sus viajeros frecuentes, es decir, los usuarios más recurrentes de la aerolínea, para invitarles a que se queden en casa. Y ese mensaje va ligado a que, abajo ese mensaje de quédate en casa, pero también acumula millas al quedarte en casa. Lanza una aplicación que, utilizando geolocalización, te invita a que abras la aplicación, interactúes con Thai Airways y por quedarte haciendo actividades en un solo lugar físico, puedes ir acumulando millas a lo largo del día. Esta tecnología, esta aplicación, lo cuenta este video. Este es un mensaje interesante respecto a cómo
aún un sector sumamente afectado puede invitar a las personas a dar un mensaje de quédate en casa, y al mismo tiempo que te quedas en casa, estas millas que estás acumulando es un reconocimiento al segmento de usuarios más apreciado por una aerolínea, como los viajeros de programas frecuentes. También esto que hemos vivido en estos meses del COVID ha sido también una gran oportunidad de entender el valor de las marcas al apoyar a otras organizaciones sociales que están haciendo gran labor por impactar a la calidad de vida de las personas. Lifeline es una organización en Australia que es una línea de soporte ante casos de potenciales suicidios. Y lo que hicieron compañías como Häagen-Dazs, Tobis, Vegemite, etcétera, es donar parte de los inventarios de 30 segundos que tenían disponibles durante periodos en lo que definían qué iban a hacer con su comunicación y que ya estaban comprometidos para donárselos a Lifeline. Y con esa intención, motivar que si alguna persona se sentía abrumada, saturada ante la situación que estaba presentando el COVID, pudieran comunicarse al Lifeline y ayudar así a reducir un problema que para Australia es muy importante, que tiene que ver con las altas tasas de suicidios y que sin duda ante el entorno del COVID es un problema claro y cercano que se está viviendo en diferentes latitudes. Temas como salud también se están poniendo en la mesa. Tecnologías que hoy estaban en un labor experimental, como estos prototipos que está haciendo el MIT, que es empezar a integrar en la fibra de un suéter, de cualquier ropa, microchips que puedan empezar a tener sensibilidad de los datos que hubiera significado antes tener que tener a lo mejor un termómetro o algún dispositivo inteligente mucho más caro y complejo. Hoy están empezando a hacer las primeras pruebas de manera acelerada para integrar mediciones de signos o de temas de salud ya directamente desde la ropa. Sonaba ciencia ficción, ya están haciéndose pruebas masivas para que esto se pudiera acelerar. Pero en ejemplos reales, en temas de salud, hay casos interesantes como el de Kinsa. Kinsa es una compañía de termómetros inteligentes que ha tenido un crecimiento muy importante en Estados Unidos, no solo por el hecho de que el termómetro ligado a la aplicación en el dispositivo móvil permite guiar, dependiendo del perfil de quien está usando el termómetro, si es suficiente llamar al doctor o si es un tema donde definitivamente hay que salir urgentemente al hospital para ser atendido. Kinsa lo que está haciendo es para poder ayudar al sistema de salud en Estados Unidos, es generar mapas de calor donde de manera agregada, confidencial, no se ven los datos de ningún usuario individual, ven los picos de fiebre reales que están presentando tendencias diferentes a los patrones normales de picos de fiebre. De tal manera que eso puede, con datos reales medidos por los pacientes, generar reportes agregados para poder tener información en tiempo real de lo que los usuarios están haciendo al medir la temperatura corporal. Hablando también otra vez del impacto en salud de organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas para apoyar a los refugiados, se han contado historias muy relevantes, como es el caso de Mohamed. Mohamed era médico en Libia, pero ante la situación en su país tuvo que salir huyendo. Hoy es un migrante como miles que cruzan a Europa, y en Francia él y varios otros médicos que no pueden laborar profesionalmente porque no tienen la licencia, se han sumado como voluntarios ante el rebase que ha tenido el COVID-19 en estos países, Italia, Francia, para atender al pico de pacientes que se han suscitado. Y hoy, pues evidentemente es una forma de también cambiar la perspectiva de que la gran crisis de refugiados que vivimos es también una gran oportunidad para ayudar y volvernos a ver como seres humanos. Zipline es una compañía en África que es similar a DHL, Federal Express, ya ha venido piloteando con los servicios de entrega de paquetería y mensajería por drones. El gobierno de Ghana se está apoyando con ellos para poder integrar, además del envío de mensajería y paquetería, muestras de pacientes que en las situaciones más distantes o en las ubicaciones más distantes en la parte rural puedan levantarse y recogerse muestras que lleguen a los laboratorios, y en lugar de esperar varios días a que la muestra llegue a la ciudad más grande con un laboratorio y de ahí obtener el resultado que se pueda mandar rápidamente por mensaje de texto, en lugar de que pasen varios días, en cuestión de unas cuantas horas, el levantamiento de muestreo permite que en países como Ghana pueda esto hacer una diferencia.
Muchas veces pensamos que la innovación en comunicación tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con el sentido de empatía como seres humanos y de soluciones prácticas. Indian Railways es la compañía del sistema ferroviario en la India. Ellos son responsables de crear estos carritos que ven por lo general en la parte de arriba, que saliendo de las estaciones de tren venden periódicos, bebidas, etcétera. Adaptaron varios de estos cabinas para que saliendo de las estaciones de ferrocarriles en las diferentes zonas más concurridas de la India, un médico pudiera estar revisando a un paciente sin tener que estar en contacto físico con él, pero también con la posibilidad de que cuando ese paciente ha sido revisado, el frente de la cabina puede limpiarse por completo y así reducir el riesgo de contagio y exposición de un paciente enfermo al ir a un hospital para verificar si algo puede significar un posible síntoma de COVID. Muchas organizaciones entre el proceso de reactivación que estamos empezando a vivir en diferentes países para reactivar restaurantes, hoteles, actividades y sin duda ustedes en Uruguay son un gran ejemplo en América Latina en términos de las decisiones que se han tomado en aspectos que han permitido tener una actitud responsable ante la situación de la crisis del COVID. Pero en muchos países, México es un caso, ha sido todo un reto entender cómo la reactivación se puede hacer de forma responsable. Y así es como organizaciones como StopCovid.co están desarrollando programas de entrenamiento vía mensajes de texto para que trabajadores en restaurantes, en supermercados, en Estados Unidos, Canadá, en diferentes idiomas, a través de un programa de capacitación vía simplemente mensajes de texto, tú puedas cursar un programa que te invite a que una vez que lo has hecho, has contestado las preguntas y lo apruebas, ya eres candidato a regresar a tus actividades laborales porque has hecho esta capacitación sumamente sencilla, no es una gran aplicación, todo está basado en mensajes de texto. Otro mensaje también de empatía en este contexto lo están desarrollando ante la crisis del COVID-19 en Ucrania para que los servicios de taxis apoyados por los que quieran donar sangre puedan hacerlo sin costo alguno a través de una aplicación, la aplicación que une a todo el sistema de conexión de servicios de taxis y que las personas al mismo tiempo que van a hacer donaciones, una vez que se reconoce que es una donación, también todo el sistema de estaciones de gasolina donan créditos para que los taxistas que están destinando su unidad sin costo para llevar a donantes a un hospital, al mismo tiempo también reciban gasolina sin costo por haber sido parte de este programa de donación. Todos hemos visto el gran impacto que también ha tenido el COVID-19 en un evento tan emblemático como los Juegos Olímpicos. El equipo de alto desempeño, el equipo olímpico de Reino Unido, dio frente a esta situación. Todos, si nos podemos poner en los zapatos de un deportista que lleva años preparándose para llegar a la justa olímpica, pues este es un impacto que sin duda marcará su vida deportiva como atleta olímpico. Y no obstante la situación adversa, el equipo británico decidió hacer una campaña en TikTok, hoy que todos hemos visto el boom y el fenómeno que ha sido TikTok, bajo la campaña que se llama Isolation Games. ¿Qué es lo que esta campaña proponía? Pues el mensaje de, por un lado, quédate en casa haciendo ejercicio, haciendo deporte, como todos los atletas olímpicos, pero lo puedes hacer de forma divertida y al mismo tiempo de que lo haces de forma divertida, también te invitamos a que dones a la Cruz Roja del Reino Unido, que son pues, las entidades que están haciendo frente ante la pandemia. Estos son los videos, ejemplos de algunos de los videos que corrieron en TikTok bajo la campaña Isolation Games.
Son algunos de los ejemplos. Y vean que aún el enfoque de entretenimiento en situaciones como las que estamos viviendo también tiene un mensaje para conectar con las personas. Otro ejemplo interesante es Häagen-Dazs. Para todos cambió la dinámica de ir a las salas de cine y Häagen-Dazs identificó que había un momento importante de convivencia por las tardes del cine. Y esto también generó una oportunidad para que con Amazon Prime te invitaran a quedarte en casa, ver una película y utilizando un código de Amazon Prime podías ver cualquiera de las películas dentro del catálogo de Amazon Prime sin tener la membresía y era una oportunidad de generar un vínculo, también de vincular la experiencia de entretenimiento. La industria del entretenimiento tiene facetas muy polarizadas, desde el boom que ha tenido los servicios de streaming, Netflix, Amazon Prime, etcétera, hasta la caída que ha habido en el mundo de la música para los conciertos en vivo. Alemania ha sido uno de los primeros países en abrir los circuitos de rave y conciertos, autoconciertos, que desde el 1 de mayo han significado la oportunidad que DJs, productoras, desde la responsabilidad de quedarse en un auto, están manejando ya circuitos para que puedan reactivarse en los estacionamientos de los supermercados o de grandes superficies, hacer esto. Lo mismo el cine. Hoy el espacio para el cine muy poco a poco empieza a reactivarse y con salas muy limitadas. Hemos visto el regreso en diferentes partes del mundo de los autocinemas. En Lituania, este es uno de los primeros ejemplos de autocinemas que desde mayo se empezaron a desarrollar al lado del aeropuerto con la oportunidad de empezar a generar también estas experiencias de entretenimiento. ¿Qué decir de la socialización? ¿Cómo estamos? Si nos ponemos, ustedes lo mismo lo ven, si desconozco si el perfil de ustedes es estudiantes de licenciatura o de posgrado, pero para quienes están estudiando pregrado, pues todo el tema de socialización en nuestra vida universitaria es un tema sumamente importante. Así es como se está generando dentro de la Universidad de Stanford y otras universidades, no sé si le recuerda un poco la historia de Facebook, el concepto de Zoom University, y es hacer citas en parejas. Dos mejores amigos con dos mejores amigas pueden hacer una cita y aleatoriamente hacer una cita y estar platicando por cierto tiempo en Zoom. Eso es lo que hoy se ha convertido en una experiencia interesante que hay que estar monitoreando en términos de cómo está cambiando también la socialización. El mundo del teatro. Se está experimentando cosas que antes nunca habían ocurrido. Por ejemplo, en Bélgica están haciendo réplicas de toda una obra de teatro que tú puedes leer desde WhatsApp. En WhatsApp estás viendo toda la historia que se va desarrollando y así como estás leyendo el timeline de una conversación en un grupo, aquí estás viendo el desarrollo de una obra de teatro a través de WhatsApp. Educación. También, sin duda, uno de los grandes cambios que vamos a tener estamos ya viviendo desde el periodo pasado, y ya lo he mencionado al principio, es todos los cambios que significa el tema de educación. Pero también hay una brecha en educación. Aquellos que sí se pueden quedar en casa, que pueden llevar una vida en términos de educación o laboral, porque tienen una buena conexión a Internet, porque tienen un dispositivo adecuado con los que no lo tienen. Por eso es que en países como en África, en continentes como África, países como Kenia, empresas como Huawei han integrado muchos de los recursos que estaban desarrollando para corporativos, ofreciéndolos sobre todo para universidades públicas, para que puedan integrarlo a los diferentes niveles, programas de acceder a tecnología que de otro modo no sería posible hacerlo. Empresas como Google, que ya han venido desarrollando diferentes programas de capacitación, se han acercado inclusive con proyectos que han venido piloteando en países como la India, con esta plataforma es Read Along. Es una plataforma que lo que permite es corregir al niño su hábito de lectura en diferentes idiomas, de tal manera que el lector del dispositivo reconoce la forma en que está leyendo y le ayuda a través de la programación del software a mejorar su pronunciación y el hábito de lectura como tal. ¿Qué decir de lo que va a significar con los dispositivos inteligentes que se van a conectar al audio, que ya están los Smart Audio Devices, que también se han venido integrando en nuestras vidas y también han tenido un cambio importante? Las diferentes organizaciones o el regreso en los países que ya hay actividades en formatos híbridos a las escuelas, ha significado también un cambio importante en cómo se visualiza ese entorno. Inclusive esto es un ejemplo, en Inglaterra estaban visualizando cómo podrían ser el regreso a los escritorios en las escuelas
y una oportunidad de que puedas hacerlo en un entorno seguro para tus hijos sin que tengas que estar utilizando el cubrebocas y la mascarilla, y ese es el tipo de ejercicios que se están planteando. En China, también este tipo de cómo asimilar que la distancia social, los niños lo entiendan y lo asimilen como parte del entorno en el que estamos viviendo, pues son el tipo de ejercicios donde a los niños les han enseñado a construir este tipo de sombreros donde no tienen que chocar como si fueran aviones. Y el mensaje es cómo podemos hacer esto algo que los niños entiendan y asimilen, que es parte de la vida sin que termine por ser un proceso más adverso. Japón también, en el entorno en donde el cierre de ciclos escolares significaba que no iba a haber ceremonias de graduación, en diferentes escuelas en Japón empezaron a hacer ceremonias de graduación en Minecraft, donde todos los niños creaban sus propios avatars y empezaban entonces a generar sus propias ceremonias de graduación en entornos virtuales. Esto fue completamente orgánico. También hemos visto un boom de toda la parte de gaming, sobre todo lo que tiene que ver con las ligas profesionales de gaming de manera importante durante estos temas de la pandemia. Compañías de productos de consumo ligadas a entender cómo está cambiando nuestra dinámica familiar al momento que los niños se tienen que quedar en casa, y que sin duda está siendo un gran reto para todas las familias a nivel mundial, este cambio de dinámicas y de hábitos de poder mantener un entorno laboral activo. No ha llegado mi hija, pero en cualquier momento puede aparecer por aquí también. Y esta es la nueva normalidad en donde convivir en un entorno familiar y profesional no es un tema fácil. Y es lo que empresas como Whirlpool están desarrollando campañas como esta, donde invitan a través de diferentes videos educacionales en plataformas como Instagram, a enseñarles a los niños a que es muy divertido, como por ejemplo pueden hacer actividades que separar la ropa por colores para lavar, a cómo empezar a preparar un pequeño jardín en casa. O sea, actividades que hoy los padres nunca tenemos que reconocer que a lo mejor no nos habíamos dado la oportunidad de hacer porque ocurrían en la escuela, aprender a hacerlas con ellos. También es una escuela tanto para los padres como para los hijos, y que una empresa como Whirlpool en las actividades cotidianas empieza a generar esto es un momento de relevancia. Mattel también ha sido sensible a este proceso, de tal manera que ha generado, en el caso de Estados Unidos, una plataforma que se llama Playroom. Playroom es una plataforma donde cada semana encuentran actividades los padres y los hijos que pueden hacer ante el periodo de graduación, ante las actividades de celebración que podrían ocurrir. Entonces, todo esto constantemente les está dando ideas a los papás, está generando una comunidad de padres precisamente para que las experiencias de juego que ocurran no se cancelen, sino que también aprendamos a evolucionar. Ejercicios que están ocurriendo también y que es interesante, experimentos sociales para vincular a la tecnología, es este ejemplo de Goodnight Zoom. Es una plataforma que permite conectar a personas mayores para poderles leer, mayores en asilos que están siendo supervisados y con padres que lo autorizan, poderle leer cuentos a niños que están en un entorno donde ese espacio físico no puede ocurrir, pero puede haber una interacción de valor irrelevante utilizando la tecnología para construir estos puentes. Finnair, como aerolínea, también inclusive fue sensible al tema de los cambios que están ocurriendo en educación. Muchos de los empleados, y sobre todo personal de servicios aéreos que fueron despedidos por Finnair, ofrecieron ayuda a los padres y a los niños en términos de si tienes alguna duda en matemáticas, en geografía, acércate con nosotros, escríbenos y podemos ayudarte. Hoy tenemos el tiempo y la posibilidad de ayudarte en línea. Y quisiera cerrar emblemáticamente con algunos ejemplos de una empresa que conocemos visualmente global, IKEA. IKEA es un ejemplo muy interesante porque en diferentes países también planteó diferentes acciones ante el COVID-19. Por un lado, la oportunidad de que en los grandes estacionamientos todas las organizaciones que estaban recaudando donaciones ante la situación de la pandemia para apoyar a los segmentos más desfavorecidos, pudieran utilizar los estacionamientos de IKEA para recibir donaciones, y eso fue algo que implementaron en diferentes países muy rápidamente. Pero también adaptar su comunicación a que estos momentos de cambio que estamos viviendo eran la primera vez para muchos de nosotros en términos de roles que nunca habíamos vivido, y por eso hicieron esta campaña.
This is kind of a first for all of us. But maybe this is a time to put other things first, like being the first to check in, or the first to try your hand at the culinary arts, or all the arts. Be the first to volunteer, or the first to say it's all going to be okay. And when the day comes where we're no longer looking at our worlds from the inside out, it will be what we did in here that will make us stronger out there. IKEA, como ustedes saben, tiene el mantra de do it yourself, hágalo usted mismo. Y empezó a desarrollar este tipo de ejercicios en varios países. Por ejemplo, con tus hijos puedes construir una fortaleza, una casa, con todo lo que tienes a un lado. Y en todos los manuales de instrucciones de IKEA, lo que viene es qué materiales utilizas, como cuando viene todo el sistema de ármelo usted mismo, pues aquí cuántas mantas necesitas, cuántos sofás necesitas y cómo lo puedes ver armado. Esto justo con la intención de poder construir este tipo de experiencias que entre padres e hijos, utilizando el mismo mobiliario, que es parte de la propuesta de valor de IKEA, se puede desarrollar. Pero IKEA no solamente significa el dar un mensaje relevante en el contexto de la pandemia. Como les decía al principio, esto está siendo un acelerador de cambios que ya venían ocurriendo de manera paulatina, pero que se han acelerado. IKEA está adelantando un programa de un cambio del modelo de negocio de una tienda de venta de muebles. Está haciendo en 30 mercados el lanzamiento de un modelo de leasing. ¿Qué significa esto? En un entorno donde la incertidumbre económica nos va a cuestionar qué estamos comprando y cuánto estamos dispuestos a pagar, pues hay ciertos mobiliarios, ciertos muebles que sabemos que pues a lo mejor no los queremos comprar como por 20 años. Por ejemplo, una cuna para un bebé o cierto mueble que vamos a ocupar porque estamos cambiando la habitación de una habitación para darle un propósito diferente. Entonces, este modelo de leasing lo que está buscando, por un lado, es probar el que nosotros como personas estamos dispuestos a comprar el servicio de un mueble por una ventana de tiempo determinado y que después nosotros estamos dispuestos a cambiarlo por otro mueble en otro diseño completamente diferente porque estamos dispuestos a cambiar este tema de hábitos. Pero también somos usuarios cada vez más conscientes. En lugar de que ese mueble se vaya a una bodega y quede arrumbado por años, ese mismo mueble IKEA lo retoma, lo repara y esa línea constantemente se encuentra en cambio de mantenimiento, texturas, materiales, etcétera, pero se convierte en una evolución del modelo de negocio de lo que hubiera sido el concepto tradicional de venta de muebles. Este modelo no solamente queda aquí, también evoluciona a que hace unas cuantas semanas lanzaron esta edición temática también para, aún comprando muebles, puedes viajar de tal manera que puedes, se llama el concepto Vacations in a Box, tú puedes comprar una serie de muebles que te lleven a París, que te lleven a las Islas Malvinas, que te lleven a Tokio, justo para que puedas recrear desde una esquina de tu casa otras partes del mundo para poder dar esa sensación en un año donde no es fácil que podamos viajar fuera, poder tener esta experiencia compartida con las personas que tenemos en casa. Les voy a compartir en la presentación ejemplos de otras industrias. La verdad es que es apasionante y puedo llevarme una hora más por lo menos hablando de esto, pero les quiero mostrar un ejemplo que me pareció muy interesante, que es algo que hizo en el sector de bebidas alcohólicas Heineken, ya para poner perspectiva al cierre de esta presentación y poder hacer una conversación en unos minutos. Heineken también, evidentemente, reconociendo que este es un momento importante donde tenemos que mantenernos físicamente separados, pero no alejados unos de otros, de qué manera podíamos socializar responsablemente. Y Heineken sin duda ha sido una de las empresas que ha sido más sensible a nivel global con este tipo de mensajes, reconociendo la nueva realidad. Tan exitoso ha sido que pues no solamente ha repercutido en esa percepción de la marca, también cervezas de bajo nivel de alcohol han incrementado hasta en 60% las ventas contra el año anterior. The handshakes, the backslaps, the team breaks, the happy claps, the bear hugs, the holding, the love taps, the hugging. With a million ways of being together, now it's staying apart that brings us closer than ever.
ese fue el primer mensaje. Recién estábamos entrando a un espacio de quedarse en casa, y ahora que se están reabriendo los espacios, y imagínense todo el impacto que tiene, lo sabemos, para restaurantes, la restricción que ha habido por meses, ¿cómo podemos hacer un uso responsable de esta reapertura? That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. I know I'm gonna change that too. When I'm back on top, back on top of June. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. And if I didn't think it was worth one try, I'm gonna roll myself up in a big ball and fly. Oh, I fly. Oh, yeah. Les voy a compartir esta presentación. Como les decía, hay ejemplos de muchas industrias que creo que van a ser de su interés para poner esto en perspectiva, pero quiero cerrar mi presentación con una frase que es muy emblemática de un autor que admiro muchísimo. Es autor de muchos libros. En los 70s escribe El shock del futuro, La tercera ola, y es Alvin Toffler. Alvin Toffler es conocido como el padre de los futurólogos. Antes de que existiera Internet, él ya hablaba de cómo estamos evolucionando como sociedad, antes que Yuval Noah Harari y toda esta visión de transformación de nuestra sociedad. Alvin Toffler tocaba esto como una parte muy emblemática. Y él decía en El shock del futuro esta frase: la sociedad necesita gente que sepa cómo ser compasiva y honesta. La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no son solo cognitivas, también emotivas y afectivas. No se puede hacer funcional a la sociedad basada solo en datos y computadoras. Y la tecnología, los datos y el contenido son solo herramientas, herramientas que nosotros decidimos cómo utilizar para construir beneficio para todos. Y esto es, pues, parte de lo que yo quería compartirles en esta reflexión. Sé que nos quedan unos minutitos por si quieren hacer algunas preguntas. Karina nos comparte en el chat qué impacto ha tenido TikTok en esta pandemia. El que sea una red donde ahora hay adultos y jóvenes es producto de este tiempo de pandemia. En su opinión, ¿es una red que mantendrá sus comunidades diversas o solo es producto de esta situación? Si volvemos a la reflexión de que patrones que ya estaban ocurriendo, como el consumo de contenido en cada vez formatos más pequeños, es algo que estábamos viendo en esta evolución del uso de plataformas y formatos digitales. TikTok representa un paso más en esa aceleración, el que son videos muy cortos, con una cantidad y una experiencia de contenido de un video a otro, lo está acelerando la forma en que consumimos cada vez pedazos más pequeños de contenido. TikTok representa ese paso siguiente en la evolución de plataformas y formatos digitales. Hay un gran debate en este momento, más vinculado a la lucha de poder que existe entre Estados Unidos y China respecto a cuestiones del posicionamiento tecnológico que hay entre la visión de un país a otro. Pero sin duda TikTok tiene ese gran mérito, que ha logrado conectar la siguiente experiencia de suma de contenido y no está siendo fácilmente replicado, por los otros grandes jugadores globales, porque la experiencia de contenido es completamente diferente, es un paso diferente a lo que podemos ver en los Instagram Stories o lo que podemos ver en Snapchat. Entonces, sí está teniendo datos muy interesantes. Ya es una plataforma donde hay más de 1,000 millones de usuarios activos y ya no está solamente centrado en China. En realidad es una de las primeras plataformas que está impactando a Occidente y Oriente, de tal manera que vamos a empezar a ver cada vez más este tipo de fenómenos globales a la hora de contenidos que impactan de un país a otro y que pueden lograr este efecto de amplificación social. Así que yo creo que el gran reto primero va a ser también la monetización de la plataforma. Ya empiezan a ser
ejercicios de monetización muy similar a los que hizo Snapchat en sus inicios, que son hechos tailor-made o adecuados o ad hoc a lo que la empresa necesita. Pero el gran reto para escalar global es cuando esto se pueda convertir en plataformas de autoservicio, como lo son Google, como lo son Facebook, Instagram, donde tú puedes como anunciante contratar dentro de la misma plataforma sin tener que tener la intervención con un equipo comercial, y que las grandes marcas también accedan, los grandes inversionistas, accedan a plataformas con métricas que les permita conectar los datos de su usuario con aspectos que sean relevantes para el valor del negocio y de las marcas. El aspecto de las métricas va a ser importante para ver si realmente puede dar el siguiente paso TikTok como plataforma en términos de valor para un ecosistema basado en términos de consumo de contenido y de publicidad. Esa sería la pregunta hacia lo de TikTok. ¿Alguno de ustedes que desee abrir alguna otra pregunta, algún comentario? Martín. Aquí vienen otras preguntas. Martín, a partir de la pandemia, ¿qué tendencias a nivel publicitario se visualizaron en México por parte de los anunciantes? ¿Creció más el marketing de contenidos? ¿Creció la inversión en social ads? ¿Cuál es la tendencia del mercado mexicano en términos de publicidad digital? El día de ayer presentamos el estudio de inversión en comunicación en Internet. No sé cuánto tiempo nos queda, pero por lo menos si no se los platico. Con datos 2019. Y 2019 fue un año muy complicado para nosotros, de un crecimiento mínimo que teníamos del Producto Interno Bruto en 2018, que fue del 2%. 2019 tuvimos una caída de menos 0.3% del PIB, prácticamente no crecimos. Entonces, la inversión en publicidad digital, que venía creciendo a doble dígito, 30%, 34% año con año, por primera vez en las cifras de 2019, en lugar de crecer 34%, que fue el dato del año previo, solo creció un 19%. Eso habla, por un lado, que aún en mercados como Latinoamérica empezamos a ver ciertos índices de madurez de la publicidad digital. Es decir, ya no crece tan rápido como estaba creciendo antes. Dos, llega un momento donde la publicidad digital, por más que siga evolucionando, va a llegar a un tope si no hacemos crecer el mercado interno. En Latinoamérica, muchos países, si tomamos el total de la inversión publicitaria, no solo digital, sino toda la inversión publicitaria on y off, y dividimos esto al Producto Interno Bruto, la relación al PIB está entre el 0.2 al 0.4% del PIB. En otros países como Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, la proporción es el doble o el triple de lo que tenemos en los países de América Latina. Así es que estamos viendo una desaceleración del crecimiento en nuestras economías emergentes, pero también llega un punto en donde si no hacemos crecer el mercado interno como ecosistema, definitivamente va a llegar un mercado donde este boom digital no va a crecer para todos. Nosotros lo vimos el día de ayer. La industria creció un 19%, los publishers locales solo crecieron un 9% en promedio. O sea que hay una brecha, hay asimetrías de crecimiento para la industria. Y a nadie le conviene, ni a los jugadores globales, ni a las grandes marcas, ni al ecosistema local, que sea un mercado donde no haya movilidad de un ecosistema sano y diverso. Donde entonces perdemos capacidad de innovación y de visibilidad de una oferta rica de contenidos, ¿no? Que es lo que estamos visualizando. Respecto a lo de la inversión, bueno, ya lo comenté, sí, social ads, video, sin duda, video y social ads siguen siendo los motores de crecimiento de la publicidad digital. ¿Cómo han respondido el público a raíz de la pandemia a los nuevos estímulos publicitarios? ¿Se sienten más abiertos a recibir más anuncios? ¿Se sienten más atomizados? Vimos en el caso del mercado mexicano que aquellas marcas que transformaron su propuesta, evolucionaron el enfoque de su campaña y buscaron seguir siendo relevantes, no con los mismos mensajes, sino readaptando su comunicación, han sido las que han logrado tener brechas importantes de impacto al valor del negocio de sus marcas. Les pongo el ejemplo de salud. Salud, sobre todo el sector farmacias, incrementó en México en más de 300% su inversión en digital de una semana a otra y la ha mantenido durante los siguientes meses. Las compañías farmacéuticas, las grandes cadenas de farmacias que capitalizaron este boom, que lograron ser relevantes en estas semanas, abrieron una brecha contra las empresas que no tenían soluciones de e-commerce en más de 5X. O sea, ese es el nivel
de brechas que se empezaron a abrir a partir de las empresas que sí siguieron su comunicación y que lograron capitalizar esa comunicación en impacto al valor de sus negocios. Y lo pongo en el caso del sector farmacéutico, de cadenas farmacéuticas en México. ¿Cómo ha podido responder el público a raíz de la pandemia? Bueno, los estímulos publicitarios. Sí, respecto en el estudio de COVID, que les preguntábamos si las personas estaban receptivas a estímulos publicitarios, la respuesta fue favorable, pero no, favorable en un sentido de muy alineado a lo que les mencionaba del estudio de Havas, que tienen que ser mensajes que sean empáticos, que aporten valor a las personas o valor a la sociedad. Simplemente estar por dar un mensaje no necesariamente es relevante. Y no sé si nos da tiempo para alguna más. Sí. Luego de llegar a este tope del mercado en publicidad digital, ¿cómo opina usted que evolucionará si el mercado interno no crece? Desafortunadamente lo que estamos viendo, puedo hablar del caso mexicano, creo que cada uno de ustedes tendrá mejores cifras locales, no estamos viendo el boom de digital que en otros países hizo crecer el mercado interno, significó que la inversión en medios tradicionales no creció, pero digital hizo crecer el mercado interno. Lo que está pasando en mercados como México es que llega un punto donde lo que estamos viendo es que el dinero se va de un bolsillo a otro, pero el mercado no necesariamente crece. Es decir, migrar el presupuesto que se tiene a digital, si no crece el valor del negocio y de las marcas, es solamente migrar el presupuesto. Y el gran reto que tenemos como economía, como ecosistemas, es realmente construirle valor al mercado interno, construirle valor a la economía, construirle valor a la sociedad en general. Entonces, ese es el reto que no lo va a hacer una sola compañía por más grande que sea. Es el ecosistema completo, anunciantes, agencias, medios y plataformas tecnológicas que pueden generar un impacto en ese sentido de la economía. Y déjame decirles algo también en un mensaje latinoamericano. En un entorno donde la economía y la visión en un entorno digital no tiene fronteras, esa es una gran tarea pendiente que tenemos en Latinoamérica, que desde México hasta Argentina, incluyendo todos los países de habla hispana, realmente podemos desarrollar productos, negocios y marcas que escalen de un país a otro sin barreras geográficas. Eso significa que pensemos de una manera amplia como región, que podemos construir valor en ese sentido. Y yo creo que ahí es una tarea pendiente donde, véanlo en un ejemplo, ¿no? Los dos unicornios que existen en la región, Mercado Libre, Rappi, son argentino y colombiano. ¿Cuántos más Rappis y cuántos más mercados libres deberíamos poder potenciar y desarrollar en toda la región latinoamericana y escalarlos al mundo? Esa es como una gran tarea pendiente que tenemos.